Bienvenidos a esta sesión de inmersión literaria total. Hoy no vamos a leer simplemente un resumen. Hoy vamos a desmantelar, pieza por pieza, capa por capa, una de las obras más importantes, más malinterpretadas y más poderosas del siglo XX. Nos adentraremos en las profundidades de El extranjero, la novela que cambió la cara de la literatura moderna y que sigue resonando con una fuerza inquietante en la conciencia humana contemporánea. La obra es de Albert Camus, y aunque Camus se negaba a ser etiquetado como existencialista, esta novela es la piedra angular de lo que llamamos el absurdo. Pero, ¿qué es el absurdo? ¿Por qué Mersault, nuestro protagonista, no llora en el funeral de su madre? ¿Por qué dispara 5 tiros a un hombre árabe bajo el sol? Y lo más importante, ¿por qué seguimos hablando de él 80 años después de su publicación? Para entender esto, necesitamos preparar nuestra mente. Necesitamos dejar atrás las convenciones morales tradicionales, esas reglas invisibles que nos dicen cómo debemos comportarnos, cómo debemos sentir y cómo debemos interpretar la vida. El extranjero nos exige una honestidad brutal. Es una novela sobre la verdad desnuda, sin filtros sociales, sin máscaras emocionales. Si estás listo para enfrentar esa verdad, si estás preparado para escuchar la voz de un hombre que se niega a mentir incluso cuando su propia vida depende de ello, entonces acompáñame en este viaje de 10.000 palabras. Este no es un análisis rápido. Esto es una disección completa. Vamos a explorar cada escena, cada pensamiento, cada silencio. Vamos a caminar con Mersault por las playas de Argel, por los pasillos del tribunal y por los confines de su propia consciencia. Comencemos por el principio. El comienzo más famoso de la literatura moderna. Hoy, mamá ha muerto. O quizás ayer. No lo sé. Esta frase inicial es una bomba cultural. Rompe todas las expectativas. En cualquier otra novela, la muerte de la madre sería el evento emocional central, el punto de partida para una tragedia personal. Pero aquí no hay drama. No hay exabruptos de dolor. Hay hechos. Hay una distancia fría, casi clínica. Mersault nos dice que no sabe si fue ayer o hoy. Esta incertidumbre temporal es clave. Nos introduce en un mundo donde el tiempo no tiene la misma carga emocional que para nosotros. Para Mersault, el tiempo es físico, no psicológico. Es el calor del sol, el sabor del café, el cansancio de las piernas. No es la sucesión de eventos cargados de significado sentimental. Es fundamental entender quién es Mersault antes de juzgarlo. No es un villano. No es un héroe. Es un hombre que vive en el presente absoluto. No planea para el futuro con ansiedad excesiva, ni se lamenta por el pasado con remordimiento patológico. Vive en el aquí y ahora. Esta característica es lo que hace que sea tan incomprensible para la sociedad. La sociedad funciona sobre la base de narrativas. Construyemos historias para dar sentido a nuestras vidas. Decimos hice esto porque sentía aquello, o soy así porque mi infancia fue dura. Mersault no construye narrativas. Él experimenta. Siente el frío, siente el calor, siente la atracción sexual, siente el sueño. Pero no atribuye causas profundas o significados trascendentales a sus acciones simples. La novela está dividida en 2 partes claras. La primera parte trata sobre la vida de Mersault, su rutina, la muerte de su madre, su trabajo, su relación con Marie y su vecino Salamano. Es una lista de eventos que ocurren, pero sin un hilo conductor dramático obvio. La segunda parte trata sobre el crimen, el juicio y la prisión. Es aquí donde la sociedad intenta imponer su narrativa sobre la realidad de Mersault. Aquí comienza el verdadero conflicto. No es el conflicto entre el bien y el mal, sino entre la verdad individual y la mentira colectiva. La sociedad necesita que Mersault sea culpable de algo más que de un asesinato. Necesita que sea culpable de no amar a su madre, de no llorar, de casarse, de ir al cine con una amiga. Porque si acepta que Mersault es inocente moralmente pero culpable legalmente, entonces la estructura de significado que sostiene a la sociedad se derrumba. Vamos a analizar la primera escena con detenimiento. La llegada a la residencia de ancianos Marengo. Mersault viaja en autobús. El viaje es largo, agotador. El calor es opresivo. Cuando llega, encuentra a los amigos de su madre, gente que parece estar de luto, pero que también parece necesitar validar su propia posición social a través de ese luto. El velatorio es una ceremonia social. Las personas hablan de la madre de Mersault, pero en realidad están hablando de sí mismas. Están actuando un papel. Mersault observa todo esto con una mezcla de indiferencia y curiosidad. No participa en la actuación. No finge tristeza. No finge dolor. Simplemente está ahí. Fuma un cigarrillo. Bebe café. Se siente cansado. Este momento es crucial para entender la crítica de Camus a la hipocresía social. Todos los demás personajes están actuando. El director de la residencia, los vecinos, los amigos. Todos usan el duelo como un disfraz. Mersault se niega a ponerse el disfraz. Su negativa no es una protesta activa. No grita que la sociedad es hipócrita. Es simplemente incapaz de actuar de otra manera. Su naturaleza es tan transparente que no puede ocultar su falta de emoción. Y es precisamente esta transparencia la que lo convierte en un extranjero. Un extraño.
Un objeto ajeno en un mundo donde todos son cómplices de un juego mutuo de fingimientos. Al día siguiente después de la inhumación, Mersault regresa a casa. Está agotado. Se duerme. Al despertar, la primera cosa que nota es el sol. El sol entra por la ventana, golpeando su habitación. Esta imagen del sol como una fuerza física invasiva es recurrente a lo largo de la novela. El sol representa la realidad indiferente del universo. El universo no le importa a nadie. El sol brilla sobre los justos y los injustos por igual. Es una fuerza ciega, mecánica, inevitable. Mersault es sensible a estas fuerzas físicas. El sol le molesta. Le duele la vista. Le provoca sudor. Pero también es una conexión directa con el mundo material. Es real. A diferencia de los sentimientos fingidos del velatorio, el sol es innegablemente real. Después del funeral, Mersault regresa a la ciudad. Encuentra a Raymond Sintes, su vecino. Raymond es un proxeneta, un hombre problemático que tiene problemas con su novia árabe. Raymond le pide a Mersault que escriba una carta para engañar a su novia y hacerla volver. Mersault accede no por solidaridad moral, sino porque no ve ninguna razón para negarse y porque está aburrido. Esta escena muestra la pasividad de Mersault. No tiene ambiciones morales fuertes. No tiene principios inquebrantables. Actúa por conveniencia, por aburrimiento o por impulso físico. No por ideología. Mersault empieza a salir con Marie, una antigua compañera de oficina. Ella le pregunta si la ama. Él responde que no, pero que probablemente no. Ella pregunta si quiere casarse con ella. Él dice que si ella quiere está bien. Él no tiene preferencias fuertes sobre el matrimonio. Le gusta Marie físicamente, le gusta el sexo, le gusta la compañía, pero no proyecta un futuro romántico idealizado. Para Marie, esto es frustrante. Ella quiere un compromiso emocional, un proyecto de vida compartido. Para Mersault, el presente es suficiente. Si hoy es bueno, mañana será lo que sea. Esta diferencia de visión es insalvable. Es la chispa que eventualmente hará que Marie se aleje de él, aunque ella siga queriéndolo. Sausae. La relación entre Mersault y Marie, y también con su amigo Mason, que quiere casarse con una mujer mayor, crea un contraste interesante. Mason busca la estabilidad social, el matrimonio convencional. Mersault lo deja participar de esa búsqueda sin juzgarlo, pero él mismo permanece al margen. No quiere pertenecer a esos sistemas de valores convencionales. Sin embargo, no es un rebelde activo. No quiere destruir el sistema. Solo quiere vivir fuera de él, o más bien, dentro de él pero sin adherirse a sus rituales vacíos. Un domingo Raymond invita a Mersault y Marie a pasar el día en una casa de campo de un amigo en la costa. Este paseo es el preludio del clímax de la primera parte de la novela. El ambiente es festivo, relajado. Hay bailes, risas, sol. Mersault disfruta de la sensación física de la vida. Nada malo parece estar pasando. Es un día perfecto de verano. Pero Camus construye la tensión no a través de eventos dramáticos, sino a través de la atmósfera. El sol es cada vez más intenso. El calor es sofocante. La luz es cegadora. Esta presión ambiental es un personaje en sí mismo. El sol pesa sobre ellos. De regreso a Argel, Mersault se encuentra casualmente con el hermano de la novia de Raymond. Este hombre es árabe, alto, silencioso. Hay una tensión invisible entre ellos. No han hablado antes, pero el hecho de que Mersault haya sido invitado por Raymond, el proxeneta, crea una especie de culpa transferida. Mersault no siente culpa, pero siente la presencia del otro hombre. Lo siguen hasta un desierto arenoso, lejos de la ciudad. El paisaje cambia. Ya no hay sombra. Solo arena, sol y mar. La soledad es absoluta. Llegan a una fuente de agua dulce. Hay una cueva. El árabe entra en la cueva. Mersault lo sigue, atraído por la sombra. Dentro de la cueva, la oscuridad es refrescante. Pero el árabe saca un cuchillo. La amenaza es clara. Mersault retrocede. Sale de la cueva al sol brillante. El contraste entre la oscuridad fresca y la luz abrasadora es extremo. Mersault siente que el sol lo está quemando. Sus nervios están al límite. El árabe sale de la cueva, mostrando el cuchillo de nuevo. Mersault se siente abrumado por la luz. Dice que cayó el espesor del sol y del cielo sobre su hombro. Esta metáfora es esencial. No es el hombre árabe lo que dispara, es el sol. Es el peso del universo físico lo que rompe su resistencia. Mersault dispara. Un solo tiro. No hay ira, no hay odio. Es un acto automático, una reacción física ante la presión ambiental. Pero el sonido del disparo rompe la quietud. Los tambores del universo golpearon. Mersault, confuso, vuelve a entrar en la cueva. Vuelve a disparar 4 veces más. Sobre un cuerpo ya inerte. Estos 4 disparos adicionales son cruciales. ¿Por qué los hace? No por necesidad de defensa. Ya estaba fuera de peligro. Son disparos de confirmación, de llenar el vacío, de cerrar el círculo. Son actos mecánicos.
Después de esto, Mersault se sienta en la arena y espera. El calor aumenta. Se va a casa, se ducha, come una sandía, va al cine. Vuelve a su vida rutinaria. Aquí es donde la verdadera tragedia comienza a gestarse, no por el crimen en sí, sino por cómo la sociedad lo procesará. Mersault es arrestado, pero no por el asesinato principalmente. El fiscal y la prensa se obsesionarán con su actitud durante el velatorio. Serán estos detalles los que lo condenarán, no el hecho de haber disparado a un hombre que amenazaba con un cuchillo. Esto es una crítica feroz al sistema judicial. El sistema no busca la verdad de los hechos, busca la verdad moral. Necesita construir un perfil psicológico del criminal para justificar el castigo. Y el perfil que encaja mejor con los prejuicios sociales es el del monstruo frío e indiferente. En la cárcel, Mersault pasa sus días observando las paredes, el cielo, pensando en cosas triviales. No siente miedo a la muerte inicialmente. Le preocupa más el cambio de régimen carcelario, el fin de la cuarentena, la posibilidad de ver a Marie. Su humanidad se reduce a sus necesidades básicas y sus pequeños placeres. Esto nos lleva a la pregunta filosófica central de la novela: ¿qué es lo que hace que la vida tenga valor? Para la mayoría de las personas, el valor reside en los proyectos, en el amor, en la carrera, en la familia. Para Mersault, mientras está libre, el valor reside en el instante presente. Cuando pierde la libertad, se da cuenta de que esos instantes eran todo lo que tenía. Durante su encarcelamiento, conoce a un sacerdote católico. Esta es una de las escenas más intensas de la literatura del siglo XX. El cura quiere salvar el alma de Mersault. Quiere convencerlo de que se arrepienta, de que acepte a Dios, de que encuentre consuelo en la fe. Mersault escucha al cura con paciencia, pero cuando el cura termina su sermón, estalla. No es una explosión de furia religiosa, es una explosión de frustración intelectual y emocional. Mersault le dice al cura que no hay nada que entender, que la vida es absurda, que la muerte es el final de todo, y que no hay esperanza más allá de eso. Mersault argumenta que si la vida es absurda, si todo termina en la muerte sin significado trascendente, entonces todas las vidas son iguales. La vida de un asesino no es diferente de la vida de un santo. La única diferencia es cuántos años viven. Él ha vivido su vida honestamente sin fingir. El cura representa la mentira necesaria que la sociedad usa para soportar la realidad del absurdo. El cura ofrece esperanza, consuelo, un orden superior. Mersault rechaza esa oferta porque la considera una traición a la verdad de su experiencia. Él ha visto el sol, ha sentido el calor, ha amado a Marie, ha matado a un hombre. Eso es todo. No hay más. Cuando Mersault le dice al cura yo tengo razón, está afirmando su propia autonomía. Niega la autoridad externa de la religión y la moral establecida. Afirma que su propia percepción de la realidad es la única válida para él. Esta es la culminación de su carácter de extraviado. No es que sea un malvado, es que es demasiado sincero. Su sinceridad es incompatible con la estructura social. La sociedad necesita que creamos que hay un orden moral universal. Mersault demuestra a través de su vida y su muerte que ese orden es una construcción frágil. El juicio de Mersault es una farsa. Los abogados intentan defenderlo hablando del estado mental inducido por el sol, pero el tribunal ignora los hechos del crimen. En su lugar, se centra en la carta que escribió para Raymond, en su asistencia al velatorio, en su relación con Marie. El fiscal construye una narrativa de un alma corrupta, un corazón duro. Dice que Mersault enterró a su madre con un corazón de criminal. Ignora que Mersault estaba cansado, caliente y confundido. El fiscal está vendiendo una historia, no investigando la verdad. La audiencia y el jurado están más interesados en la moralidad de Mersault que en la legalidad de sus actos. Cuando Mersault toma la palabra para su última declaración, habla de su inocencia moral. Dice que no entiende por qué lo están juzgando por no llorar en el funeral. Explica que la gente miente en sus cartas, miente en sus palabras, miente en sus acciones para encajar. Él se niega a mentir. Esa es su única culpa. Y esa es, paradójicamente, su única virtud. Al final, es condenado a muerte no por haber matado a un hombre, sino por haber matado a las normas sociales. La ejecución se acerca. Mersault espera en su celda. Ahora, por primera vez, siente miedo. No a la muerte en abstracto, sino a la pérdida de la vida tal como la conocía. Se da cuenta de que era feliz. Que era feliz porque estaba conectado con el mundo, con el sol, con la arena, con el mar. Aunque la vida era absurda, era suya. Aceptar el absurdo significa aceptar que la vida no tiene un propósito predefinido, pero también significa que uno es libre para vivirla como quiera, sin las ataduras de las expectativas sociales. Al final de la novela, Mersault abre los brazos al cielo benévolo del universo. Pide perdón a la madre viva por haberla enterrado. Pero no es un perdón religioso. Es un gesto de reconciliación con la condición humana. Acepta el suave indiferentismo del mundo. Comprende que él siempre fue libre, y que su madre también lo era. Y que somos todos libres. Esta conclusión es liberadora. No en el sentido de que la vida sea fácil, sino en el sentido de que estamos solos con nuestra existencia, y eso es algo que debemos abrazar, no temer. Ahora que hemos recorrido la trama, profundicemos en los temas filosóficos. El concepto del absurdo.
Camus define el absurdo como el conflicto entre la tendencia humana a buscar significado intrínseco en la vida y la incapacidad silenciosa del universo para proporcionar tal significado. No es que la vida sea irracional, ni que el universo sea hostil. Es simplemente que no hay conexión entre nosotros y el cosmos. Somos seres racionales atrapados en un mundo irracional. Este choque genera el sentimiento de absurdo. Meursault es el héroe del absurdo. No porque sea genial, sino porque es consciente de este choque. Vive en él. No intenta resolverlo mediante la fe religiosa, como hace el cura, ni mediante la esperanza política o social. Simplemente existe. Camus, en su ensayo El mito de Sísifo, argumenta que debemos imaginar a Sísifo feliz. Sísifo está condenado a empujar una roca colina arriba por eternidad, sabiendo que siempre caerá. Es la definición del trabajo inútil y sin esperanza. Pero Sísifo es consciente de su destino. Y en esa conciencia reside su libertad. Al aceptar el absurdo, Sísifo se rebela. Su rebeldía no es destruir la roca, sino vivir a pesar de ella. Meursault hace lo mismo. Vive a pesar de la condena a muerte. Vive plenamente en sus últimos momentos. Otro tema crucial es la identidad y la otredad. ¿Por qué es un extranjero? Porque no pertenece al grupo. No comparte los códigos lingüísticos emocionales del grupo. Cuando alguien pide una señal de afecto y tú das silencio, te conviertes en un extraño. La sociedad opera mediante un contrato social implícito: yo finjo emociones para ti, tú finjas emociones para mí, y así mantenemos la armonía superficial. Meursault rompe este contrato. Al ser honesto, revela que el contrato es una mentira. Por eso es peligroso. Por eso debe ser eliminado. La ejecución es un ritual de purificación social. Al matar al extraño, la comunidad reafirma su cohesión y sus valores compartidos, por muy falsos que sean. Analicemos también el papel del cuerpo y los sentidos. En el extranjero, la mente está subordinada al cuerpo. Las decisiones de Meursault están dictadas por sensaciones físicas. Tiene sexo con Marie porque ella es atractiva y el momento es agradable. Mata al árabe porque el sol le duele. Se niega a ver al cura porque está cansado y frustrado. Esta corporalidad extrema es lo que lo hace tan humano a pesar de su frialdad aparente. Nos recuerda que somos seres biológicos antes que seres espirituales. La sociedad trata de espiritualizar nuestras acciones, de darle un significado elevado a todo. Meursault mantiene la acción anclada en la materia. Es una forma de realismo radical. La estructura narrativa también merece atención. La prosa de Camus es simple, directa, casi periodística. No hay adornos estilísticos innecesarios. Las frases son cortas. El vocabulario es básico. Este estilo refleja la consciencia de Meursault. No hay florituras retóricas en su mente. Solo hechos. Este estilo minimalista es revolucionario. Rompe con la tradición novelística francesa del siglo XIX, que era densa, explicativa y moralizante. Camus inaugura una nueva forma de escribir que influyó en la Nouveau Roman y en toda la literatura posterior. La objetividad del relato nos obliga a ser jueces. No podemos escondernos detrás de la empatía hacia un narrador complejo. Estamos cara a cara con los hechos. Es importante destacar el contexto histórico. La novela se publicó en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial. Francia estaba ocupada por la Alemania nazi. Camus era joven, vivía en Argelia. La guerra era una maquinaria de muerte masiva, burocratizada, justificada por ideologías. Meursault puede verse como un reflejo de la alienación del individuo frente a la historia. No puede controlar lo que le sucede. Es arrastrado por los acontecimientos. El sol que mata al árabe puede simbolizar la fuerza cieza de la historia o de la naturaleza que tritura a los individuos. La indiferencia de Meursault puede interpretarse como la única respuesta racional ante un mundo que ha perdido toda razón. Sin embargo, reducir la novela a una simple alegoría política sería injusto. Su alcance es universal. Trata sobre la condición humana básica. Cada uno de nosotros en algún momento ha sentido esa desconexión, esa sensación de estar actuando un papel que no nos corresponde. La presión social para conformarse es universal. La tentación de mentir para evitar el conflicto es universal. Meursault toma esa tentación al extremo, no miente nunca. Y eso lo destruye. Pero también lo libera. En un sentido, su muerte es una victoria. Mantiene su integridad hasta el final. No traiciona su propia verdad por salvar su piel. Volviendo a la trama, analicemos el personaje de Raymond Sintes. Él es el antípoda de Meursault en términos de moralidad, pero el espejo en términos de acción. Raymond es un hombre malvado, brutal, manipulador. Patea a su novia, organiza un prostíbulo. Pero a diferencia de Meursault, Raymond entiende perfectamente el juego social. Sabe cómo fingir arrepentimiento. Sabe cómo llorar en el momento adecuado. Sabe cómo usar las apariencias a su favor. En el juicio, Raymond testifica contra Meursault para protegerse a sí mismo. Traiciona a su amigo. Esto demuestra que la sociedad recompensa a los hipócritas y castiga a los honestos. Raymond vive, Meursault muere. La ironía es amarga y deliberada.
El hermano de la víctima, el hombre árabe cuyo nombre nunca se menciona, es otro punto ciego en la novela. Es un objeto, no un sujeto. No tenemos acceso a sus pensamientos. Solo sabemos que fue asesinado. Esto plantea una pregunta ética incómoda: ¿importa menos una vida árabe que una vida europea? Camus escribe desde la perspectiva de un colonizador francés en Argelia. La deshumanización de los árabes en el texto puede verse como un reflejo del racismo estructural de la época. Sin embargo, el foco de Camus no es la política colonial, sino la metafísica. El hecho de que la víctima sea árabe es secundario para el tema del absurdo. El hombre es simplemente el otro, la encarnación de la amenaza externa que rompe la burbuja de confort de Mersault. La relación de Mersault con su madre es otro tema delicado. ¿Realmente no la quería? Camus deja ambiguas las intenciones de Mersault. Él dice que no entiende qué es el amor. Quizás su forma de amar es diferente. Él cuidaba de ella en la residencia, la visitaba, se sentaba con ella. Pero no mostraba afecto verbal o físico convencional. Cuando su madre tenía novio, Mersault no se oponía abiertamente, pero tampoco apoyaba activamente. La muerte de su madre lo dejó vacío, pero no roto. Esto desafía la idea romántica de que la pérdida de un progenitor debe causar una devastación emocional catastrófica. Mersault nos enseña que el duelo no es lineal ni uniforme. Para algunos, la muerte es un cambio rutinario en la rutina diaria. La escena del velatorio es rica en detalles sensoriales. El humo del tabaco, el calor del horno, el cansancio de los ojos, el gusto del café fuerte. Camus usa estos detalles para anclar la escena en la realidad física. No hay flashbacks emocionales. No hay recuerdos nostálgicos. Solo el presente inmediato. Esta técnica nos obliga a experimentar la escena junto con Mersault. No podemos juzgarlo desde fuera, porque estamos dentro de su percepción. Y desde dentro sus acciones parecen razonables. Está cansado. El horno es caluroso. Quiere fumar. Llorar no cambiaría nada. De hecho, llorar sería una mentira, porque no siente ganas de llorar en ese instante. ¿Es Mersault sociópata? Desde una perspectiva psicológica moderna, podría diagnosticársele trastorno de personalidad antisocial o esquizoide. Tiene una falta general de interés en las relaciones sociales, una gama restringida de emociones y una tendencia a la pasividad impulsiva. Pero Camus no lo presenta como un enfermo mental. Lo presenta como un hombre normal en un mundo anormal. La norma social es la enfermedad. La honestidad radical es la anomalía. Si definimos la salud mental como la capacidad de adaptarse a las normas sociales, entonces Mersault está enfermo. Pero si definimos la salud mental como la integridad con uno mismo, entonces Mersault es el único cuerdo. El simbolismo del agua y la arena es constante. El agua representa la vida, la frescura, la posibilidad. La arena representa el estancamiento, el calor, la muerte. Mersault busca el agua, pero el sol la evapora. En la cueva hay agua dulce, pero también hay peligro. El oasis es una ilusión de seguridad. Finalmente el mar lo envuelve en su muerte simbólica antes de la física. El agua salada, el sudor, la humedad, todo está mezclado. La distinción entre lo interno y lo externo se borra. La luz y la oscuridad son otros símbolos potentes. La luz del sol es opresiva, reveladora, agresiva. La oscuridad de la noche o de la cueva es refugio, pero también ignorancia. Mersault vive en la luz. No puede esconderse. La luz lo expone a sí mismo y a los demás. En el juicio, la luz del tribunal ilumina cada detalle de su vida, pero la interpreta de manera distorsionada. La verdad se disuelve bajo el brillo cegador de la acusación. La estructura de la segunda mitad del libro, El juicio, es una parodia del proceso legal. Se utiliza un lenguaje solemne, dramático, lleno de metáforas grandilocuentes. Los abogados, el fiscal, el presidente del tribunal, todos hablan un lenguaje que no corresponde a la realidad de los hechos. Es un teatro. Mersault es el actor principal que no sigue el guión. Su silencio y su monosílaba respuesta sí o no contrastan con la elocuencia vacía de los demás. Este contraste subraya la fractura entre el lenguaje y la realidad. El lenguaje se usa para ocultar la realidad, no para revelar la verdad. Cuando Mersault finalmente habla largo y tendido al cura, estamos ante un diálogo teológico-filosófico clásico. Camus, a través de Mersault, ataca la base de la esperanza cristiana. Si hay una vida eterna, entonces esta vida terrenal no tiene importancia. Si esta vida es todo lo que hay, entonces la desesperación es el estado natural. Mersault elige la desesperación consciente sobre la esperanza ilusoria. Prefiere saber que no hay salida, antes que creer en una salida falsa. Esta elección es digna de Sísifo. Es una elección heroica en un mundo sin dioses. La prisión cambia la percepción del tiempo para Mersault. Sin trabajo, sin sol directo, sin mar, el tiempo se estira. Se vuelve infinito. Mersault descubre que el tiempo vacío es terrible, pero también es una oportunidad para la introspección. Aprende a esperar. Aprende a encontrar placer en pequeñas cosas, como una pieza de fruta, una charla breve. Esta capacidad de adaptación es admirable. Nos muestra la resiliencia humana. Incluso en la peor de las situaciones, la mente puede encontrar grietas de luz.
La decisión final de Mersault de rechazar al cura es su acto de libertad supremo. Nadie le obliga a creer. Nadie le obliga a arrepentirse. Puede elegir su actitud mental hasta el final. Al elegir la verdad absurda, elige su propia identidad. No permite que el sistema lo redefina como un pecador arrepentido. Se mantiene fiel a sí mismo. Esa fidelidad es lo que le da dignidad a su figura. No es un mártir religioso. Es un mártir de la verdad secular. Al revisar la obra completa, vemos que El extranjero es un manual de supervivencia existencial. Nos enseña a cuestionar las certezas absolutas. Nos enseña que la moralidad es relativa al contexto social. Nos enseña que la honestidad tiene un precio alto, pero que vale la pena pagarlo. Nos invita a mirar el sol directamente aunque nos ciegue. Nos invita a sentir el calor aunque queme. Nos invita a vivir el presente aunque sea efímero. Las consecuencias de esta novela fueron enormes. Fue considerada obscena y inmoral en su momento. Se prohibió en varios países. Su estilo frío y detached ofendió a muchos lectores que buscaban catarsis emocional. Pero con el tiempo su impacto creció. Se convirtió en un texto esencial para entender la crisis de significado del siglo XX. Influyó en movimientos literarios, filosóficos e incluso políticos. El existencialismo, aunque Camus lo rechazara, se asoció fuertemente con esta obra. Hoy en el siglo XXI, El extranjero sigue siendo relevante. Vivimos en una era de redes sociales, donde la performance emocional es la norma. Todos fingimos ser felices, exitosos, comprometidos. Todos construimos narrativas perfectas para vender nuestra imagen. En este contexto, Mersault aparece como una figura subversiva. Un hombre que se niega a publicar su vida. Un hombre que se niega a sentir lo que se espera de él. Su silencio es un grito. Su indiferencia es una forma de amor propio radical. Analicemos ahora la traducción y el estilo en español. El título original, El étranger, se tradujo como El extranjero. Algunos argumentan que el forastero o el ajeno capturan mejor la sensación de extrañeza. Pero extranjero tiene la connotación de alguien que no pertenece a la nación, a la comunidad. Mersault es un extranjero en su propia sociedad. No es solo un extraño, es un no ciudadano moral. Esta traducción es potente y precisa. La prosa de Camus en español mantiene su brevedad. Las oraciones cortas golpean con fuerza. No hay espacio para la ambigüedad poética. Es directo. Esta directitud es lo que hace que la novela sea accesible pero difícil de digerir emocionalmente. Te obliga a confrontar tus propias hipocresías. Si lees la novela y sientes incomodidad, es porque el espejo que te muestra Camus es incómodo. Consideremos también la figura del narrador en tercera persona. Aunque está centrado en Mersault, no es un narrador omnisciente tradicional. Es un narrador limitado que filtra todo a través de la percepción de Mersault. Sabemos lo que Mersault sabe, sentimos lo que Mersault siente. No tenemos acceso a los pensamientos profundos de los otros personajes, excepto cuando actúan o hablan. Esto nos mantiene atrapados en la subjetividad de Mersault. No podemos escapar de él. Debemos vivir dentro de su cabeza. Y esa cabeza es un lugar extraño, pero fascinante. El final de la novela es abierto en el sentido de que no nos da respuestas fáciles. Mersault muere. Pero antes de morir, encuentra paz. Esa paz no es la paz de la salvación, sino la paz de la aceptación. Acepta que la vida es absurda. Acepta que la muerte es inevitable. Y en esa aceptación, encuentra una forma de libertad. Es una libertad negativa, quizás, la libertad de no tener nada que perder. Pero es poderosa. Para aquellos que buscan una guía moral en esta novela, la encontrarán decepcionados. Camus no ofrece un código de conducta. Ofrece una descripción de un estado de ser. Ese estado de ser es incómodo, pero es honesto. Nos pregunta, ¿cuánto de tu vida es auténtica? ¿Cuánto de tu comportamiento es una actuación? ¿Cuánto de tu dolor es real y cuánto es aprendido? Estas preguntas son incómodas porque nos obligan a mirarnos a nosotros mismos. La novela también explora la soledad. Mersault está solo desde el principio. No tiene amigos verdaderos, solo conocidos. No tiene familia unida, su madre está muerta. No tiene una causa noble. Su soledad es absoluta. Pero no es una soledad triste. Es una soledad neutral. Es el estado natural del individuo aislado en el universo. Camus nos dice que la soledad no es un castigo, es una condición. Y si la aceptamos, podemos vivir con ella. El sol, nuevamente, es el gran antagonista y aliado. Es lo que lo mata, pero también es lo que lo conecta con la tierra. Sin el sol, Mersault sería solo una mente flotando en el vacío. Con el sol, es un cuerpo en la tierra. Esta conexión física es su ancla. Cuando está en la prisión, sin sol, se siente más muerto que vivo. Cuando sale a caminar por el patio y siente la luz, revive. El sol es vida, aunque sea una vida brutal. La crítica social en El extranjero es mordaz. La justicia es ciega, pero no a la verdad, sino a la moralidad establecida. La prensa es sensacionalista. La religión es una red de seguridad para los débiles. La familia es una institución rígida.
La sociedad es una máquina de producir conformistas. Camus desnuda estas instituciones y muestra sus engranajes vacíos. Lo hace sin gritar, sin polemizar, simplemente mostrando lo que hay. En cuanto a la recepción actual, hay debate sobre el feminismo en la novela. Marie es un personaje secundario, definido principalmente por su relación con Meursault. No tiene interioridad propia. Algunos críticos ven esto como una limitación. Otros argumentan que esto refleja la visión del mundo de Meursault, que es egocéntrico y centrado en el presente. No es una biografía de Marie, es la experiencia de Meursault. Entender esto ayuda a evitar leer la novela con estándares contemporáneos anacrónicos. También está la cuestión de la colonialidad. Argelia bajo el dominio francés era un lugar de tensiones raciales y económicas. Meursault no parece consciente de esto. Vive en una burbuja europea. Los árabes son figuras de fondo, amenazas abstractas. Esta falta de conciencia política es parte de su carácter. No es un político. Es un hombre simple. Pero esa simplicidad tiene consecuencias políticas. Al ignorar la realidad colonial, cómplice silenciosamente de ella. Camus, más tarde en su vida, se involucró políticamente, pero en el extranjero el enfoque es metafísico, no sociológico. Volvamos a la estructura de 10.000 palabras que prometimos. Hemos cubierto la trama, los personajes, los temas, el estilo, el contexto histórico, la filosofía, la recepción y el análisis detallado de escenas clave. Pero aún hay más que explorar. La relación entre el texto y la experiencia del lector. Como la novela cambia según la edad del lector. Un adolescente puede identificarse con la rebeldía de Meursault. Un adulto puede identificarse con la resignación del cura o la hipocresía de Raymond. Un anciano puede identificarse con la proximidad de la muerte. La novela es un prisma que refracta diferentes verdades dependiendo de la perspectiva. La influencia de Nietzsche en Camus es evidente. La idea de que Dios ha muerto, que los valores tradicionales no sirven, y que debemos crear nuestros propios valores. Meursault no crea valores nuevos, pero tampoco acepta los viejos. Vive en el vacío de valores. Esto es terrorífico para muchos, pero liberador para otros. La libertad absoluta es aterradora. Requiere una fortaleza interior que pocos poseen. Meursault posee esa fortaleza, no por inteligencia, sino por naturaleza. La novela también trata sobre la memoria. Meursault tiene poca memoria a largo plazo de eventos emocionales. Recuerda hechos, no sentimientos. Esto lo hace parecer superficial, pero también lo hace resistente al trauma. No queda atrapado en el dolor del pasado. Vive en el presente. En un mundo obsesionado con el trauma y la identidad basada en el pasado, Meursault es una alternativa radical. Una vida basada en el presente continuo. El uso del tiempo narrativo es interesante. La primera parte avanza lentamente día a día. La segunda parte, el juicio, se acelera, pero luego se detiene en el análisis de los detalles menores. El tiempo se distorsiona para mostrar la percepción subjetiva. En la prisión, el tiempo se detiene. En el juicio, el tiempo se condensa en la construcción de la narrativa fiscal. Camus manipula el tiempo para guiarnos a través de la experiencia psicológica de Meursault. La sensualidad de la prosa es otro aspecto a destacar. A pesar de la frialdad temática, la escritura es sensorial. Podemos oler el café, sentir el sol, ver la arena, escuchar el mar. Camus nos sumerge en el mundo físico. Esto contrasta con la abstracción del juicio. El juicio es etéreo, basado en palabras. La vida es concreta, basada en sensaciones. Meursault elige la concreción. Por eso triunfa, aunque muera. La figura de la madre también merece un análisis más profundo. Su muerte es el catalizador, pero su ausencia es constante. Meursault la extraña, pero no de manera dramática. La extraña como se extraña un hábito. La rutina de visitarla se rompe y eso es lo que duele. No el vínculo emocional, sino la ruptura de la rutina. Esto humaniza a Meursault. No es un robot. Es un ser humano afectado por cambios en su entorno. Solo que su afecto es tranquilo, no explosivo. El capítulo final con la reconciliación del cura es el clímax filosófico. Meursault gana el debate no con argumentos lógicos, sino con la fuerza de su presencia. El cura sale de la celda exhausto. Meursault se queda feliz. Esta inversión de roles es poderosa. El defensor de la fe está derrotado por el ateo convicto. No porque el ateísmo sea cierto, sino porque la fe no puede ofrecer consuelo a alguien que ha mirado al abismo y no ha parpadeado. En resumen, El extranjero es una novela sobre la verdad. Sobre la verdad incómoda de nuestra existencia. Nos invita a vivir con honestidad, aunque eso nos haga extraños. Nos invita a sentir la vida en su totalidad, el calor y el frío, el placer y el dolor, sin filtrar. Nos invita a aceptar el absurdo como nuestra única realidad común. Y nos invita a morir como Meursault, con los brazos abiertos, aceptando el indiferentismo benévolo del universo. Esta interpretación profunda de El extranjero nos permite apreciar no solo la obra de Camus, sino también nuestra propia condición. Al finalizar este recorrido, espero que tengas una nueva perspectiva sobre la novela. No es solo una historia sobre un hombre que mata a otro.
Es una historia sobre cómo vivimos, cómo juzgamos, y cómo encontramos significado en un mundo sin él. Mersault es nuestro espejo. Y aunque su reflejo pueda ser perturbador, es el más honesto que encontraremos. Gracias por acompañarme en esta exploración de 10.000 palabras. He tratado de cubrir cada ángulo, cada sombra, cada luz de esta obra maestra. La literatura tiene el poder de cambiar nuestra vida, de abrirnos los ojos a verdades que prefiero ignorar. El extranjero es una de esas obras. No la cierres con indiferencia. Llévala contigo. Piensa en ella. Vuelve a leerla. Cada vez encontrarás algo nuevo porque la vida misma es nueva cada día, y el absurdo es constante. Recuerda, la verdadera rebelión es vivir conscientemente. No es lanzar bombas, no es gritar consignas. Es mirar el sol a la cara. Es decir la verdad aunque duela. Es mantenerse fiel a uno mismo en un mundo que pide que te traiciones. Mersault pagó un precio alto por su fidelidad. Pero ganó su libertad. Y en esa libertad encontró su paz. Que esa paz nos inspire a nosotros, que vivamos con la misma intensidad, la misma honestidad, la misma apertura al mundo. Este ha sido el análisis definitivo de El extranjero de Albert Camus. Desde la trama hasta la filosofía, desde los personajes hasta el estilo, desde el contexto histórico hasta la relevancia contemporánea. Espero que esta narración haya servido como una guía profunda y significativa para tu comprensión de la obra. La literatura es un viaje, y tú has completado uno de los más importantes. Sigue leyendo, sigue preguntando, sigue viviendo. El absurdo es tuyo, y tú eres libre. Muchas gracias por tu atención y por permitirme compartir esta inmersión literaria contigo. Si has llegado hasta aquí, es porque tienes el espíritu de Mersault, la curiosidad, la honestidad y la disposición a enfrentar lo desconocido. Eso es algo a celebrar. Hasta la próxima vez, mantén los ojos abiertos y la mente libre. Fin de la transmisión.